quiero empezar un tema que algo lo he mencionado. Bueno, saludo a los que no alcancé a saludar. Me instalo en la puerta para tratar de saludarlos a todos, pero igual veo algunos que se me pasaron. ¿Cómo está? Bien. Quiero hablarles de la conciencia. Para hablar de la conciencia tenemos que saber bíblicamente qué es lo que es. Y tenemos todo diagrama que... Coloca el primero, de más arriba, Sofía. Quiero, para que podamos entender cómo es la conciencia, hemos aprendido que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Somos tripartitos. ¿Cómo somos? Tripartitos. Para empezar, nosotros mismos somos un gran misterio. Dígame que no somos un misterio. Dígame, defíname los pensamientos. ¿De dónde salen los pensamientos? ¿De dónde salen las buenas intenciones y las malas intenciones? ¿De dónde? La verdad es que somos un misterio. Si hablamos del cuerpo humano, ¿para qué hablar? ¿Cómo se generan las neuronas? Somos un misterio. Pero dentro de ese misterio, que somos la corona de la creación, el diablo siempre ha querido que tú actúes de forma separada. Siempre el diablo quiere que tú te separes de Dios, te separes de tu marido, te separes de tu mujer, los hijos se separen crear enemistades con los padres y también en forma interna. Nosotros a veces nos separamos en forma interna, a veces estamos felices, a veces estamos tristes, parecemos un barco sin mayor rumbo. Y gracias al Señor dejó la conciencia. Quiero ir lento, si me demoro esta semana y la otra, no se preocupe. Sabemos que un tema lo hemos tratado de ir tocando para que se vaya sentando dentro de nosotros. Entonces, cuando tú llegas al Señor, tu alma, que hemos hablado harto del alma, es intelecto, voluntad, emociones. Sin Dios, tu espíritu en algún momento quedó muerto. Y empezó a ser alimentado a través de los 5 sentidos. Todo tu ser es alimentado a través de los 5 sentidos, desde afuera hacia adentro. A través del olfato, el gusto, el tacto, el oído y la vista. Lo que viste te impresionó. Lo que escuchaste te impresionó. Lo que te dijeron, lo que tocaste. Una mala experiencia empezó a impresionar tu alma. Y hoy en día tú eres el resultado de todas esas impresiones, de todo lo que has visto, de todo lo que ha sido canalizado a través de ti. Tú formaste una personalidad, porque vienen los miedos, los temores, porque todo tu alma empezó a ser improntada. Y hoy en día vivimos una sociedad donde sacamos a Dios de escena. Entonces tu hijo, tú eres bombardeado de información. O sea, es cosa de ver tu teléfono y tu teléfono te está bombardeando, pasa un reel, otro y te empieza a bombardear de tal manera que aún los teléfonos están diseñados para cautivarte. ¿Qué es lo que hace al cautivarte? Te está separando de la realidad, porque crea un mundo con tu teléfono. Todo está ahí. Ahora, ¿está eso mal? No. El problema es que debemos aprender a colocar las cosas en orden. ¿Se acuerdan que hemos tocado esto? Que Dios nos dé sabiduría, entendimiento, para que nuestra alma vuelva a ser una buena mayordoma, que ocupe una mayordomía de mi ser. Porque un alma mal informada, ¿qué es un mayordomo? Alguien que dirige algo. ¿Se acuerdan que en la película antigua existía el mayordomo? Ese que estaba a cargo de la casa, que era flaco, alto, vestido así, protocolarmente. Él se hace cargo de todo. O sea, la instrucción que él da en la casa se hacía. Ahora, ¿es dueño de la casa? No, pero administra. Tu alma es una administradora de todas las cosas, pero también entendemos que ahora nuestro dueño es el Señor. Dice que tu ser, tu cuerpo, tu espíritu le pertenecen a Él. Entonces ahora tu alma debe aprender a administrar todo. Cuando Adán y Eva en el huerto del Edén fueron creados, si voy muy rápido me avisan, porque
me juega mal la pasión interna, me hace que me acelere. Entonces me han dicho que debo hablar más lento. Así que, queridos hermanos, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, Dios los creó perfectos. Dios los creó perfectos. Eran la corona de la creación. Ellos estaban en una comunión con Dios extraordinaria. Dice que Dios se paseaba por el huerto del Edén. Se paseaba y conversaba con ellos. Y ellos respondían en libertad. De tal manera que aún no había nada escondido porque estaban desnudos. No había nada que ellos escondieran. O sea, había una, por decirlo así, una relación de transparencia total. Pero ahí vino la serpiente y entró en un diálogo con la mujer, de tal manera que ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, de tal manera que automáticamente ellos se escondieron. ¿Qué provocó eso? Eso te demuestra que sí tenían conciencia, una conciencia activa, sabía que habían pecado. Entonces dice la palabra en el libro de Romanos que el hombre, su conciencia que estaba activa, era como la lucecita que estaba activa con Dios, empezó a apagarse. De tal manera que incluso en Timoteo dice que su conciencia está cauterizada. ¿Sabe lo que es que algo esté cauterizado? Es algo que, por ejemplo, tú te quemas. Mi señora tiene aquí una quemadura de tiempo atrás y eso creó una piel gruesa. Tiene un nombre eso. ¿Enfermero? Hiperkeratosis. Hiperkeratosis. Anótenlo. Si quiere hablar en lengua, repita también hiperkeratosis. Podrá. No, tiene un nombre más sencillo, no tan científico. ¿Cómo? Pero la cosa es que genera una piel gruesa. ¿Sí? No nos vamos, ya se fueron para... Queloide se llama. ¿Ah? Queloide. Es queloide, ese era. Queloide. Bueno, puede... ¿Cuánto es la otra? Hiperkeratosis. Hiperkeratosis, queloide, hiperkeratosis. Y esa piel que se engruesa, eso se llama cauterizar. Cuando le ponían un sello a un animal, la piel se engruesa, de tal manera que ahí no hay dolor. Tú tocas esa piel, puedes hacerte un tatuaje, y tú no vas a sentir dolor. ¿Por qué? Porque está muerta, está sellada. Entonces dice la Biblia que el pecado del hombre va provocando eso, que su conciencia se va apagando, de tal manera que llega un momento que alguien mata a una persona, y no, tú dices, ¿pero cómo? Claro, porque la conciencia llegó a tal nivel que está muerta. Ya no le dice está mal, está bien. Está cauterizada. Y todo empezó a través de un pensamiento que empezó a negar a Dios. Sacamos a Dios en nuestra mente y el diablo toma ocasión y te va cauterizando tu conciencia de tal manera que va apagando esa lucecita. Y después a ti te da lo mismo. Y ocurre en todo sentido. La primera vez que alguien robó, ¡ay! Y te dio miedo. Te dio cosa. No me vayan a pillar. Pero ya la segunda, ya no te pasó tanto. Ni a la tercera, y a la cuarta, y a la décima ya la tomaste. Y tú lo ves en la televisión y tú dices, pero ¿cómo el descaro para grande? No, el tema es que la conciencia los dejó de alumbrar. ¿Vamos bien? Entonces, la conciencia, súbela un poquito, Sofía, es parte de nuestro corazón. Diga, la conciencia es parte de mi corazón. Cuando la Biblia me habla del corazón, entienda que el corazón está armado de tu alma más tu conciencia, es decir, intelecto, voluntad, emociones y la conciencia. Y tu espíritu tiene también tres partes, tiene la conciencia, la comunión y la intuición dada por Dios.
Entonces, cuando el hombre pecó, el espíritu quedó muerto, pero la conciencia quedó como una luz que iluminaba al hombre y le hablaba. ¿Se acuerdan cuando uno era chico, el ángel bueno y el ángel malo? Y le aparecía alguien con cachito ahí y le hablaba a la oreja, y por el otro lado el ángel bueno. ¿Se acuerdan, no? ¿Sí? ¿Tuvieron infancia o no? Sí, sí. Gracias, Mauricio. Entonces la conciencia es algo que es parte del corazón. Entonces, por eso la Biblia dice que del corazón fluye la vida, porque hay una parte que la conciencia quiere direccionar al ser humano, pero en la medida que la conciencia se va apagando, el corazón se va entenebreciendo. Entonces es tan importante la conciencia. ¿Amén? Y la conciencia es algo que hoy en día opera en nosotros muy común, es bien seguido el tema de la conciencia. La conciencia, por ejemplo, tú ves un barco navegando mar adentro, o ve a lo mejor una excursión, gente que va a la montaña y está nevando. Ellos llevan ¿qué? Una brújula, ¿sí? ¿Saben lo que es una brújula? ¿Sí? Y la brújula es algo que a ellos los direcciona. Una brújula que no falla es una brújula que siempre estará direccionando ¿hacia dónde? Al norte. Siempre direcciona al norte. De hecho, la Biblia nos habla del norte. Dice que Dios siempre está al norte. O sea, tú puedes a lo mejor pensar, decir que donde te apunta la brújula a lo mejor está el trono de la gracia. No lo sé. Pero la Biblia sí me habla cuando el hombre se va acercando a Dios, la Biblia lo representa como el norte. Y cuando va bajando o va hacia el sur, quiere decir que va en decadencia. Ya te la dejo. Entonces, tú llegas al Señor y Dios vuelve a activar tu alma, vuelve a activar la comunión y la intuición dentro de ti. Y también vuelve a activar la conciencia. Vuelve a encenderse esa luz. Por eso dice que la vida, nosotros vamos de gloria. ¿Qué se nos va iluminando? La conciencia. Cuando vamos creciendo en luz, en entendimiento, tu conciencia va teniendo mayor claridad de la palabra. Entonces, esta brújula que le ayuda al excursionista, al buque o a la aviación, que lo hace que ellos no pierdan el norte, tu conciencia te ayuda a ti a no perder el norte. Ahora, ¿es suficiente la brújula para un excursionista? ¿Quién dijo no? La que no funciona. Muy bien, mi querido Watson. Elemental. Elemental. Nos falta algo. ¿Qué nos falta? Piense. ¿Cómo alguien en tiempo antiguo, cómo sabía Colón que para acá había algo y quién lo direccionó? No solo una brújula, sino que un mapa. Un mapa. Y ellos tomaban con transportador y sacaban y sabían hacia dónde ir. O sea, existe para toda gente que quiere ir a un lugar una brújula y un mapa. La brújula es tu conciencia, el mapa es la escritura. La conciencia es tu brújula, el mapa es la escritura. Y a través de estos dos elementos Dios dejó que tú pudieras acercarte a Él y ocupar tu conciencia. Ahora, quiero ir lento, nuevamente. Entonces la conciencia la podemos definir generalmente como la parte no física de una persona que determina lo correcto y lo incorrecto. ¿Podemos definir la conciencia? ¿O se entiende como la parte no física de una persona que determina lo correcto o lo incorrecto?
en nuestra brújula moral. La palabra conciencia en término griego, recuerde que el Nuevo Testamento está escrito en griego originalmente y después vienen todas las traducciones, que significa suneidesis, y que significa conciencia moral o conciencia o conocimiento interno. Significa conocimiento interno, o sea, una persona se puede conocer a través de ¿qué? De su propia conciencia. O sea, cuando tú ves a una persona en la calle y tú dices que este es más moral que otro, lo que está jugando ese papel es la conciencia. Ahora, el problema es cuando llegamos al Señor y nuestra conciencia, toda la conciencia nuestra nos direcciona a veces en distintas posiciones. O sea, para lo que para mí es bueno, a lo mejor para ti es malo. O no es tan malo, pastor, para mí esto no lo veo tan así. Claro, porque tu brújula está carente del mapa. O mi brújula está carente del mapa. ¿Cuál? La Escritura. O sea, yo no puedo separar mi brújula del mapa. Porque nosotros llegamos al Señor y la Escritura la vamos examinando de tal manera que nosotros vamos creciendo en entendimiento a través de la Escritura y vamos notificando, mi conciencia se va alimentando de la palabra de Dios y va exteriorizando lo que en ella se va haciendo un conocimiento interno. ¿Se entiende? ¿Sí? Lo vuelvo a explicar. Tu conciencia es la parte de tu espíritu que es como una luz que va indicándote a ti. Esa luz o ese conocimiento que Dios lo dejó puede irse apagando sin Dios y a la vez se va iluminando con Dios. De tal manera que a ti te hace tener una vida más de acuerdo a la Escritura. Entonces, lo que nosotros necesitamos es conocimiento de la palabra. Yo empecé un tema en las casas de iglesia que tiene que ver con la importancia de la palabra. Bueno, súmele esto. Es tan importante la palabra porque es mi mapa. Ahora, sabemos que antiguamente todo ese mapa era externo, con la ley mosaica. ¿Qué decía? Los 10 mandamientos, ama a tu prójimo como a ti mismo, no adulteres, no forniques. Todo eso eran mandamientos externos, que eran imposiciones, y también colaboraban con la conciencia. Pero ahora en Cristo, en el nuevo pacto, dice la Biblia que Él puso la vida de Él dentro de mí. Entonces, ahora vamos conociendo la vida de Cristo dentro de nosotros. Por eso es que dice la Biblia que no solamente, en Timoteo dice que no solamente Él quiere que tú seas salvo, sino que vengas al conocimiento de la verdad. Porque cuando tú conoces la verdad, conoces a Cristo, en ti, Él va a iluminar tu conciencia. ¿Amén? Vamos a ir colocando ejemplos. Tú hoy conoces a Dios y Dios empieza a crecer dentro de ti. Un ejemplo súper clásico entre el hombre y la mujer. El hombre deja la tapa del baño abierta y la mujer la va bajando. En la mayoría de los casos pasa eso. O mi señora me dice, los hombres tienen una parte no desarrollada. Abren los cajones, pero no los cierran. Esa es la pastora. Y no me lo manda a decir con nada. Alguien sin Dios o alguien con la conciencia ya apagándose, ¿qué haría? Normalmente diría, ¿quién se cree que lo cerré yo? Me importa un rábano, no me interesa. ¿Sí o no? Pero alguien que Dios va iluminando su ser, le empieza a entender, se empieza a formar Cristo en él y empieza a gobernar la conciencia nuevamente y le dice, cierra lo que te cuesta.
es por amor. Es porque tú la amas y no quieres que se enoje. Cierra el cajón. Y ahora ha aprendido a cerrar el cajón. ¿Por qué? Porque tu conciencia empieza a hablarte. Porque Dios dejó la conciencia para notificarte muchas cosas. ¿Cuál es el problema? Es que nosotros no le hacemos caso a la conciencia. Hermanos, ¿se acuerdan que yo un par de cultos atrás les pregunté ¿cuándo fue la última vez que Dios le habló? Hoy día va a entender que Dios le habla cada rato, en cada momento, en instrucciones que son llevadas a una expresión de la vida. Porque no sacamos nada con tener un evangelio, sentarnos acá, darle gloria a Dios, pero en la vida no hacemos lo que queremos. Sino que la conciencia misma te va enseñando cuál es lo que Dios anhela. ¿Recuerdan la historia donde le trajeron a una mujer a Jesús en adulterio? Y ellos dijeron, la ley mosaica nos dice que lo podemos apedrear. Y ya venían todos con la piedra en la mano, hermano. O sea, Jesús nos había dicho, ya háganlo, y ya los compadres venían hasta con los bolsillos llenos de piedra. Y Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, lance. Y dice que la conciencia lo empezó a acusar. Vamos a tocar el tema de la acusación de la conciencia también. Pero dice la Biblia que la conciencia, desde el más viejo hasta el más joven, o sea, el más viejo, claro, la conciencia que tenía el más viejo era, agárrate Catalina. ¿Por qué? Porque la conciencia de todo lo que había hecho para atrás le acusaba. Decía, no, mejor que no, porque va. Entonces dice que empezaron a soltar las piedras desde el más viejo hasta el más joven y ninguno fue capaz de tirar una piedra. ¿Por causa de qué? Que la conciencia lo acusaba. Hermano querido, ¿cuántas cosas en tu día a día tu conciencia te acusa? ¿Cuántas veces en el día a día tu conciencia te puede colaborar? Mira, yo leí un extracto de Juan Carlos Ortiz y él decía que hablaba mucho con Dios. Yo dije, voy a leerlo para ver cómo él lo canalizaba. Porque tú sabes que a veces cuando Dios te toca un tema, como que te da para ir entendiéndolo con mayor profundidad. Y él decía, dentro de lo que yo leí, porque no fue un libro, fue un extracto, él decía que hablaba mucho con Dios, mucho con Jesús, él lo asociaba a su amigo, y hablaba, hola Jesús, ¿cómo estás tú? Y eres tú mi amigo, y él le contaba todo a él, y él le decía, y yo me estoy bañando, y estoy alabando a Jesús, Jesús, ¿cómo te va? ¿Qué vamos a hacer hoy día? Y yo me salía de la ducha, y dejaba todo mojado y de repente Jesús me decía, ¿y vas a dejar mojado? Sécalo. ¡Ay! Y dice que Jesús le hablaba. Le decía, pero Jesús, es que sécalo porque así tú estás guardando y amando a tu mujer. Y él decía, lo secaba. ¿Para qué? Para colaborarle a quién? A su mujer. Y después seguía y él hablaba y hablaba su día entero. Y lo hablaba así, tal como te lo estoy diciendo. Y dice que él iba, y esto típico que a veces está en el semáforo alguien haciendo malabares, pelotas para arriba, esta cuestión la he visto 10.000 veces, y tu conciencia dice, dale Luca. No, porque lo he visto 1000 veces. Dale 1000 pesos. ¿Y qué es lo que hace uno? Mira para el lado. ¿Por qué? Porque usted y yo no hemos aprendido a sacarle beneficio a la conciencia. Porque la conciencia ahora me está hablando desde aquí para allá. Vuelve al anterior, por favor. Me está hablando de aquí hacia allá, porque aquí estaba cortado. Se volvió a iluminar esto y empezamos a recibir información desde aquí hacia allá. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor está acá. Se hizo uno conmigo y empezó a decirme hacia allá ahora. Decirte, oye, limpia el baño, llévale flores a tu mujer. No, si le regalaste 3 años y las flores se sacaron. Llévale de nuevo.
¿Qué hacemos nosotros? A este lado el ángel malo, a este lado el ángel bueno, para que me entiendan, no es que sea así. Y Dios activa de tal forma porque la conciencia empieza a ser alimentada por la palabra. Y la conciencia siempre te va a dar una instrucción de acuerdo a la palabra. Ahora, estamos de acuerdo que la conciencia tuya es distinta a la mía. ¿Por qué es distinta? Por el conocimiento de Cristo cada uno de nosotros. Pero vamos siendo limpiados y perfeccionados en eso. Entonces, cada vez que tú y yo aprendemos a recibir las instrucciones de la conciencia, porque la conciencia te dice, estás mal. Y tú le das con la choreza. Tú le das con lo porfiado. No, es que ella me tiene que venir a pedir perdón. Y la conciencia dice, anda tú. Tú vas a ser restaurado. Tú vas a ser sanado. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Le parece familiar estas cositas? Entonces, ¿Dios me habla? Sí. Sí, diga, sí, Dios me habla. Y me habla bien seguido. Bien seguido, hermano. Nos habla más de lo que nosotros hemos podido percibir. Y tú te quieres enojar, te quieres molestar, y la conciencia dice, tranquilo. No, es que tú no sabes. Tranquilo. Entonces, hermano querido, empieza a tener un diálogo con Jesús. Porque Jesús le está hablando hace rato y usted está mirando para el lado. Es como ese amigo que te dice, que le ponía, tú tranquilo, cálmate. Si no es para tanto. Déjate gobernar. Entonces tú sigues en el día a día y ves a tu señora o a tu marido que se saca la porquería y viene la conciencia y le dice, hazlo tú. Pero también conozco historias que hacen las cosas para que el otro no se enoje. Hemos hecho cosas así, ¿cierto? Sí. Mejor lo voy a hacer esto porque si no mi mamá... Oh. Ya, eso es la conciencia mezclada con tu alma. Se produce una mercolla, una mezcla. ¿Por qué? Porque la instrucción está buena, pero el sentimiento equivocado. Diga, instrucción correcta, sentimiento equivocado. Porque a esta misma instrucción, cuando la vida de Dios crece en nosotros, la misma instrucción que te dice colabora y te dice dentro de ti es por amor. Entonces tú vas a hacer lo mismo, pero por amor. ¿Qué quiere decir? Este pensamiento dentro de mí me ha gobernado por el último tiempo. Hermano querido, yo no tenía ninguna intención de terminar cocinando en mi casa. Yo cocino todos los días. Y bien rico, mira, he aprendido. Ahora, ¿por qué llegué a cocinar? Porque inconscientemente fuimos creando tareas en la casa. Pero el pensamiento que me empezó a inundar, yo quiero la Vero para hartos años más, porque la amo, quiero que esté bien. De hecho, a veces la mando a acostarse. Anda a descansar, mujer. Para eso estoy yo. ¿Pero por qué? Por amor. No la mando a acostarse para que no se me enoje. No, he aprendido. Y esto que te estoy enseñando, Dios lo viene forjando en mí hace un tiempo y quiero aterrizarlo para ti. Quiero aterrizarlo. Cuando a veces viene un compañero de trabajo y te saluda y tú no lo pescas. Después tú sigas caminando unos pasos y viene la conciencia y te dice, oye, saluda, cabezón. No, tú seguiste. Aprenda a obedecer, devuélvase. Oh, perdóname. Buen día. Buen día. Hermanos, fuimos llamados a expresar Dios, fuimos llamados a expresar Cristo, pero si no aprendemos a separar, cuando dice la Biblia que la palabra es viva y eficaz, yo me preguntaba, pero ¿cómo? Si son una mezcla. ¿Cómo la palabra es viva y eficaz, capaz de separar, dice, el alma del espíritu? Claro, en la alimentación, en el sentimiento. Porque la palabra te va a decir, es por amor.
no para que se enoje. Córtalo. Aquí no es porque tú estás queriendo ganar algo, porque también hacemos eso. No, yo le doy esto y en la noche recibo esto otro. Hermano, no. Usted lo hace por amor. Y también las mujeres, no, ya lo que hablábamos en la reunión de matrimonio. No, para que se ponga nomás y termine, ojalá se vaya luego. No. Nosotros ahora entendemos y empezamos a colocar las cosas en orden, porque todo lo empezamos a hacer en amor, con una conciencia tranquila. ¿Puedes poner Romanos 9:1? Creo que... Ah, por eso el sabor del agua estaba distinto. Sí, tiene pepino. Tiene pepino, limón, faltó la naranja. No, 9:1, mi amor. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta, no? Y mi conciencia me da testimonio. O sea, mi conciencia me está diciendo, me está hablando de las verdades en el Espíritu. O sea, mi espíritu y mi conciencia están alineados de tal manera que damos testimonio. No me está acusando. Pregúntese usted, ¿cuántas cosas la conciencia usted lo acusa a diario? ¿Cuántas cosas la conciencia nos acusa acá? Por eso es que esto es tan importante, porque aún nuestros servicios, los que colaboran en el Señor, nos citamos a las 10, a las 10, encima del sueño, no entendió nada. Tenemos que poner las cosas en orden, porque el que está acá está por amor al Señor, no a mí. Pero usted tiene que aprender a poner las cosas en orden. Usted está acá porque ama al Señor, y por eso se autotrae. El Daniel ahí sentado, corriendo los cables, más encima se lo retan. Pero ¿cómo, Daniel? Tiene que bajarlo, subirla. ¿O no, Daniel? A veces sí. ¿Sí? Qué noble, tío. Entonces, ¿por qué hacemos esto? No porque el pastor te lo diga, no porque la Ingrid lo ponga al Daniel ahí. Daniel, tú me subís más mi micrófono, el otro se lo bajáis, para yo escucharme más. No es por eso. Sino es por amor. Hermano, ¿por qué nosotros venimos acá y traemos a nuestros hijos? Por amor. ¿Por qué no? Dice la Biblia que debemos aprender a perdonarnos unos por otros. ¿Por qué? Por amor. Porque la conciencia no nos va a terminar acusando, porque la conciencia siempre te está hablando desde la vida de Cristo y va a colocar las cosas en orden en tu ser. Pero ¿qué te dice una conciencia alimentada desde afuera? O perdón, un alma alimentada desde afuera. Y sobre todo hoy en día, hermano querido, los derechos. Tienes derecho a rebelarte, tienes derecho a enojarte, tienes derecho. Hermano querido, no, los derechos y los deberes no tienen sentido. Lo que sí tenemos es una vida siendo expresada. O sea, Cristo trajo un modelo de vida. Trajo el modelo de Él. O sea, lo que Evangelio es una vida siendo expresada. O sea, Jesús no solo vino a que tú levantaras tu mano y dijeras, gloria a Dios y gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y está bien, no estoy en contra de eso, pero eso no basta porque ahora el Hijo quiere formarse en ti para que tú expreses a Él. Y para eso Dios dejó tu conciencia que te empiece a hablar. No lo hagas. No lo hagas. ¿Qué te dice tu alma? Hácelo nomás si tenés derecho. Hácelo nomás si no importa. Si total, págale nomás. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa voz y no hemos escuchado nuestra conciencia? Nos enojamos, nos molestamos sin entender que tienen que ir cayendo las barreras para un entendimiento mayor. Amén. Vivir con la conciencia culpable es vivir con miedo. Vivir con una conciencia culpable es vivir con miedo. Por Proverbios 28:1.
El malvado siempre huye aunque nadie lo persiga. Pero el justo vive confiado como un león. Huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Sabe por qué? Porque la conciencia lo acusa. ¿Por qué la gente se va de la iglesia? Porque se va de la iglesia física. Porque algo tu conciencia te está diciendo. Y ahí es donde tenemos que ser carta abierta y empezar a derribar esas paredes, esos engaños. El diablo siempre operará a través de engaños y quiere que tú salgas. Nadie te persigue, pero corres. ¿Te das cuenta? Cuando tú te pierdes, caminas más rápido. Para recuperar el tiempo perdido, juro. Te pierdes y automáticamente empiezas a caminar más rápido. Más el justo está confiado como un león. Cuando tú aprendes, hermano querido, a escuchar tu conciencia, tú vas a estar tranquilo. Tranquilo. Dice que la conciencia y el espíritu le dan testimonio, dijo Pablo. Romanos 9:1, lo acabamos de leer. Una conciencia culpable produce confusión, produce ansiedad e inquietud de corazón. En el libro de Hechos, capítulo 23, verso 1, ¿qué dice? Mira, Pablo, la segunda parte: yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. O sea, ¿qué lo direccionaba a Pablo, Mario? Su conciencia. ¿Y usted creía que Pablo era como que Dios le hablaba y como de todo el día? Te he recibido de Dios. Sí, está bien, Dios te puede hablar y te va a dar visiones, sueños y direcciones muy claras, pero normalmente esos tipos de visiones tienen que ver con la iglesia, con un don. Pero todo cristiano, desde el más pequeño hasta el más grande, puede aprender esto y que la conciencia le empiece a hablar. Desde el más pequeño. O sea, Dios no me habla así, te está hablando, pero no lo hemos sido capaces de identificar. Amén. ¿Cuántos ven esto como un recurso valioso? Sí, lo está viendo, lo está entendiendo. Amén. Hermano querido, debiéramos salir de acá a arreglar todas las acusaciones de la conciencia. Ahora, cuando tu conciencia no está alineada a la palabra, la Vero leyó recién Hebreos, ¿cierto? ¿Puedes poner Hebreos? Perdón, Hebreos. Hebreo 10. 10:22. Dice: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. ¿Sabe por qué nosotros no nos podemos acercar con corazón sincero? Por la conciencia. ¿Por qué no vamos confiadamente al trono de la gracia? Porque tu conciencia y la mía nos acusan. ¿Sí o no? Un corazón sincero es alguien que ha aprendido a oír su conciencia. Y esa conciencia a la vez está siendo alimentada por la palabra diariamente, en cada momento. Entonces la conciencia cada vez va recibiendo una visión más nítida de lo que es la vida de Cristo y va expresando, porque la conciencia te va diciendo. Antes, hermano querido, abrir o cerrar un cajón a mí me da lo mismo. Hoy día no. ¿A dónde dice cerrará los cajones en la Biblia? En ninguna parte. Bajará la tapa de WC. Tampoco. Pero dice la palabra: seguir la paz con todo. Porque así Dios será visto. Seguir la paz con todo, porque así Dios es visto. ¡Wow! ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué nos honramos? ¿Por qué nos respetamos? ¿Por qué los hijos deben obedecer a los padres? ¿Por qué los padres no deben provocar a ir a vuestros hijos? ¿Por causa de qué?
por causa de mantener la paz en los ambientes, pero para eso empezamos a oír la conciencia. ¿Amén? Ah, ya lo habían puesto. Bien. Seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No, ese versículo no lo está diciendo que si tú no eres santo y no tienes paz, como que tú no vas a ver a Dios. No está diciendo eso. Lo que está diciendo ahí, que cuando, en la medida que nosotros velamos por la paz, por medio de la conciencia, nosotros vamos expresando a Cristo de tal manera que la persona vea a Dios en ti. O sea, si tú no buscas la paz ni la santidad, tu vecino no ve a Dios, porque tú fuiste llamado a mostrar a Dios. Pero nosotros normalmente, ¿qué hacemos? Nosotros esperamos que el otro dé el paso. Y Dios te llamó a ti a dar el paso. ¿Me explico? Cuando hay un conflicto entre dos personas, tú dices, no, ella tiene que venir. Y ella dice, él tiene que venir a pedirme perdón. Y él tiene que venir a perdón. No, es que él tiene que dar el primer paso. No, es que ella tiene que... Y al final producimos una separación. ¿Qué dice la palabra? Dice que el ofendido vaya al ofensor. Y cuando tu conciencia sabe esa palabra, que el ofendido vaya al ofensor, la conciencia debe decir, tú tienes que ir. Tú tienes que ir. Tú eres el ofendido, tú andas. Pero si él me ofendió, el ofendido vaya al ofensor. Y la palabra empieza a trabajar en ti. Y tú dices, ah, antes no lo sabía, ahora sí lo sabes, cabezoncito. Y la palabra dice que tú vayas, pastor, me siento ofendido. ¿Y por qué, hermano? Es que usted dijo esto y esto. Bueno, hablémoslo. Primero, no era para ti. Ahora, si te pusiste el sombrero, bienvenido sea. No, esos son los discursos que uno hace. Para callar la conciencia. Claro. Hermano querido, todos nos equivocamos, ¿sí o no? Sí. Pero debemos aprender a seguir la paz con todos. Entonces, mantener la conciencia tranquila requiere que tengamos los sentidos ejercitados. Yo también me pregunté por mucho tiempo, ¿por qué dice, la palabra dice, si no me equivoco en Hebreos 5, dice que nosotros tenemos que tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. 5:14, ¿o no? Sí. Pónelo ahí. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, o sea, Dios hoy día le está diciendo, por favor, use la conciencia. Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien. La conciencia es lo que te ayuda a ti a discernir. Pero para eso debo aprender a usarla. Usa la conciencia. Cuando tú te equivocas, la conciencia te va a decir, da pasitos para atrás y restaura. Aprendamos a oír nuestra conciencia. Entonces, mantener los sentidos ejercitados, mantener la conciencia tranquila requiere atención y esfuerzos cuidadosos y tener los sentidos ejercitados. Hechos 24:16. Dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Una conciencia sin ofensas ante Dios y ante los hombres. Si este fuera nuestro patrón, un versículo rector de que hiciéramos caso, que nuestra conciencia no nos acusara ni contra Dios ni contra los hombres, seríamos cristianos que expresan la vida de Dios con mayor claridad. Dígame que no es verdad. Pablo
el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto lo reprende por muchas cosas, dentro de las cuales dice que ¿por qué ustedes tienen que ir delante de los magistrados a solucionar problemas de entre ustedes? De tal manera que los gentiles, la gente que no conoce a Dios, ve las disputas entre ustedes. O sea, en vez de buscar un hombre espiritual y que trace las cosas de acuerdo a la palabra, lo que está diciendo ahí, a ustedes les gusta hacer peleones y buscan por qué pelear en vez de rendirse a la voz del Espíritu y andar sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Amén. Amén. Incluso tu conciencia aún, porque tú puedes decir que conoces poco la palabra, pero la conciencia me proporciona un discernimiento moral de lo correcto y lo incorrecto, incluso a lo incrédulo. ¿Por qué es esta lucecita? A lo mejor media mezclada, pero ¿te has dado cuenta que a veces gente que no viene a la iglesia es más moral que tú y que yo? ¿Sí o no? Trata mejor a los hijos que nosotros. Trata mejor a su esposa que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos todavía tienen la conciencia con esa lucecita que es de Dios, que no se ha apagado. Y ellos le hacen caso. ¿Dónde dice eso? Romanos 2, versos 14 y 15. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, está hablando de la ley de Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Te das cuenta, no? Escrita en sus corazones, ¿dónde? En la conciencia. Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, si los incrédulos son capaces de ser direccionados por la conciencia, hermano, ¿qué nos pasó? Hermano querido, yo te soy sincero, ni aún yo había visto la importancia de la conciencia hasta que me puse a estudiar esto. Porque Dios me puso la conciencia, empecé a investigar y los versículos, y aún el apóstol Pablo decía, yo me direcciono por la conciencia. Aún cuando le hablan los corintios, le dice, si tu hermano siendo débil y tú eres fuerte por causa de la conciencia del débil, tú restríngete. Tú restríngete por amor a él. O sea, si tu hermano dice que no hay que comer, tú no comas. Si el hermano dice que no hay que beber, no bebas. Si tu hermano dice que no hay que guardar el sábado, tú dile lo mismo, tú no pelees. ¿Qué hacemos nosotros los cristianos hoy en día? Peleamos con la palabra. No, es que yo tengo la verdad, no, es que yo la tengo, no, es que yo la tengo. No. Qué importante es aprender a tener en consideración, obedecer tu conciencia y a la vez considerar la conciencia de tu hermano. Considerar la conciencia de tu hermano. ¿Por qué? Porque esa persona que te está viendo puede caer por causa de tus actos. Y nosotros le echamos un ojo. ¿Sí o no? ¿Cierto? Solo para terminar por hoy, para que oremos. En Romanos 13:5, el apóstol Pablo ordena a los creyentes obedecer a las autoridades que gobiernan solo apelando a la conciencia. Mira, por lo cual es necesario estarle sujeto a la autoridad, honra a la autoridad, que no me gusta mi papá por causa de la
no solamente por razón del castigo, porque viene hablando de que toda desobediencia tiene un castigo, sino también por causa de ¿qué? La conciencia. ¿Por qué tenemos que obedecer? ¿Por qué? Por la conciencia. Porque la conciencia tuya va a estar diciendo, te equivocaste, fallaste. Y después llegamos con la cola entre las piernas como el Chavo. Con los, como dice, con la cabeza inclinada, con el rabo entre las piernas. El perro arrepentido. Con las orejas abajo. Llegamos a pedir perdón. Hermano querido, la conciencia es el paso previo. Porque tu conciencia, una conciencia bien iluminada, te va a restringir. Te va a ayudar, te va a colaborar a no cometer pecado. Pero aprendamos a recibir la instrucción de la conciencia. Abrirnos hoy, no solo por causa del castigo, porque muchas cosas las hemos hecho por castigo, ¿sí o no? Sí. Hermano, tiene que estar a las 10 aquí porque si no, ¡ay! Es forrado. Se pone a la fila al fondo. 10 Padre Nuestro, 5 Ave María. Y empezamos nosotros a aplicar castigo. ¿Por qué? Porque fuimos formados así. Un hijo, ¿cuándo obedece? Cuando hay castigo. ¿Debiera ser así? No. Dice Pablo, no por causa del castigo aprende a sujetarte, sino ahora aprende a sujetarte por causa de la conciencia. La conciencia tuya y del que está al lado o al frente tuyo. ¿Por qué te vas a sujetar, Paula? Por causa de la conciencia. La conciencia, para que la conciencia no te acuse y te aprenda a direccionar bien. ¿Por qué vamos a honrar? ¿Por causa de qué? De la conciencia. ¿Por qué empezamos a alimentarnos y todas las cosas las vamos a empezar a hacer en amor? Por causa de la conciencia. Que el Espíritu Santo pueda colaborarnos para empezar a oír la conciencia. Solo con la guianza, Edgar, de la conciencia nos ahorraríamos muchos problemas. Y más, si tú eres una persona que empieza a tomar valor a la palabra y empieza a escuchar, a leer la palabra, empieza a llenarse de la palabra, tu conciencia te va a direccionar de forma más clara. Porque todos tenemos conciencia, a lo mejor una conciencia mezclada. Pero Dios va a ir dando entendimiento para que nuestra conciencia sea más nítida y más clara. ¿Amén? Amén. Quiero que oremos. Cierra tus ojos un momento y puedas orar ahí donde tú estás y decirle, Padre, vamos, dígale, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo me abro a aprender de la guianza de mi conciencia. Espíritu Santo, llena mi conciencia de tu verdad. Padre, en el nombre de Jesús, yo me abro a aprender de la palabra para que ella pueda direccionar de manera correcta mi vida diaria. Señor Jesús, gracias por la conciencia, por lo que ha sido iluminada hasta ahora. Pero quiero pedirte que tú ilumines de mayor manera mi conciencia para hacer las cosas no por causa del castigo, sino por causa de la conciencia. Amén. Amén. Padre, nos unimos como iglesia, Padre, para orar, Señor. Señor, no habíamos visto esto. Reconocemos que si bien muchas veces hemos oído la conciencia, hemos oído tu voz, pero no hemos tenido la claridad de la importancia que tiene la conciencia en nosotros. Padre, oramos, Señor, para abrir nuestro ser, para ejercitar nuestros sentidos a través del uso y poder discernir
entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, pero no de acuerdo a nuestra moral, sino de acuerdo a tu palabra. Señor, que podamos honrarnos, estar sujetos unos con otros, no por causa del castigo, sino por causa de la conciencia, para que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, sea gobernando nuestras casas. Señor, es tan triste ver casas que no entendemos la paz y que somos gobernados por conflictos, divisiones. Padre, tú no nos has dado espíritu de temor ni de cobardía, sino espíritu de valentía. Oramos, Señor, para que nos des la valentía y el coraje para empezar a trazar nuestras vidas, la vida de nuestras familias, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la conciencia que va a ser llenada por tu palabra. Señor, que en el día a día podamos entrar en un diálogo más íntimo contigo y podamos conversar contigo para ver qué es lo que nos dice la conciencia. Señor, si tú dejaste esta facultad del Espíritu viva, es porque tú siempre has querido que podamos oír la conciencia. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Oramos para que tú nos puedas dar mayor claridad de esta verdad. Que tú puedas ir profundizando esta verdad en el día a día. Que los matrimonios puedan ser guiados por la conciencia. Que la vida familiar sea gobernada por una conciencia limpia, donde ni Dios ni los hombres puedan acusarla. Oramos, Señor, para que este tiempo donde tú vas a estar ministrando nuestras conciencias, podamos ir creciendo en entendimiento para tener cada día una conciencia más limpia. Gracias por lo que tú nos estás revelando y por lo que viene. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén.